Saludamos a la ingeniera Dora Ordóñez, concejal del Cantón Cuenca. Ella fue también candidata para la reelección en las pasadas elecciones. Vamos a hablar fundamentalmente del tema electoral, pero quisiéramos iniciar este diálogo, ingeniero Ordóñez, sabiendo que usted aún es concejal del Cantón Cuenca, con una nueva situación que duele en la ciudad de Cuenca y que preocupa: la destrucción de otro bien patrimonial. No tenemos la certeza de que está inventariada o no, pero el día de ayer una casa, una de las mansiones, diría, que existía en la ciudad de Cuenca, la casa de la familia Vega Córdoba, fue derruida. Podemos ver en las fotografías, para quienes están acompañándonos a través de las redes sociales y en internet. Ayer se la derrulló, desapareció esta casa, hecho que nos ha llamado la atención cuando recién hace 3 días conversábamos con el director del Centro Histórico aquí y hablaba de la protección que se había pretendido dar en el periodo de la alcaldía que termina Marcelo Cabrera. Sin embargo, hay denuncias de gente que conoce sobre los temas patrimoniales de que por lo menos unas 200 casas se han visto afectadas en el periodo que termina. ¿Qué nos puede decir usted sobre este hecho como concejal del Cantón Cuenca? Gustavo, buen día. Un saludo cordial también a los ciudadanos que están sintonizando la radio. Justamente en su cuenta de Twitter había visto yo la denuncia el día de ayer, la denuncia respecto a este bien que ha sido derrocado. El día lunes estoy remitiendo un oficio, me he quedado súper preocupada. Le pensaba hacer la consulta también, justamente lo que usted hace referencia, Gustavo, a la compañera concejala Monserrat Tello, toda vez que el Consejo Cantonal tiene delegados permanentes en ciertas comisiones. Más allá de eso, como concejales todos, los 15, tenemos la responsabilidad de estar pendientes de qué sucede con estos eventos, pero la Comisión de Áreas Históricas tiene responsabilidad aún mayor. He visto con preocupación y espero el día lunes ya poder remitir el oficio. Además, quiero hacer, Gustavo, una especie de transición también con los próximos compañeros concejales electos o quienes estarán en funciones para poder dejar en manos de ellos algunos de los casos de fiscalización que emprendí en este periodo. El señor director de Centro Histórico, del municipio, señalaba que es el Instituto de Patrimonio Histórico el que realmente tiene mayor responsabilidad en estos temas. Prácticamente nos daba a entender que el municipio se limita a ejecutar o no lo que venga como lineamiento de el Instituto de Patrimonio. No, el control le corresponde específicamente a la Dirección de Áreas Históricas, y yo creo que ahí es deslindar una responsabilidad que tiene la municipalidad respecto al control del uso de suelo y sobre todo de estas edificaciones. El Instituto Nacional de Patrimonio lo que suele hacer es calificar las viviendas patrimoniales y tipificarlas en función de su valor histórico y patrimonial. Pero el control le corresponde específicamente a la municipalidad, esa es su competencia, así que no creo que pueda deslindar esa responsabilidad. Además, si es que no ha habido autorización para esta intervención, el propio Código Orgánico Integral Penal define responsabilidad penal, precisamente. Hay prisión cuando se ha actuado en contra de bienes inventariados. ¿Y si es que ha habido autorización? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que haber una justificación técnica, entiendo, si es que se ha dado la autorización para derrocar e intervenir con otra edificación, que creo que sería quizás la intención ahora, sobre todo por esta lógica de llenar de más vivienda y la densidad en la zona del Ordóñez Lazo, ¿no? Eso es lo que ahora se ha planteado: más crecimiento en altura, más vivienda, más departamentos. Probablemente esa es la intención, ¿no? Hacer un uso más eficiente del uso de suelo en esta zona. Pero, obviamente, por sobre eso están los bienes inventariados, que es un tema patrimonial. Pero si hay una autorización, debe haber incluso un informe de la Comisión de Áreas Históricas en ese sentido. ¿Cómo queda, ingeniero Ordóñez, al fin de este periodo en materia legislativa, de regulación, y en eso tenemos que hablar incluso de sanciones, este marco legal en el municipio de Cuenca para proteger a esta ciudad patrimonial que en las últimas décadas hemos visto lamentablemente disminuida por una serie de acciones inadecuadas que se han realizado? Queda con una gran deuda, Gustavo. Yo creo que la entrevista también sería interesante que se le pudiera hacer en términos de esa consulta a Monserrat, ¿no? Quien ha estado además varios años, no solamente este periodo, sino el anterior también. Ella preside la comisión de concejales, comisión de Áreas Históricas. De Áreas Históricas. Que es la que tiene además un carácter vinculante respecto a las decisiones del Consejo Cantonal.
Y claro, habría que preguntar cuáles han sido las acciones. La principal deuda que tiene, por ejemplo, la comisión, es que no existe el plan de centro histórico, lamentablemente. Se ha dicho durante varias sesiones, cuando le hemos pedido información en plena sesión de Consejo Cantonal, que es un proyecto en el que se está trabajando. ¿Este plan es un plan de manejo del centro histórico? Es un plan de manejo de uso y gestión de suelo en el centro histórico, de plan de manejo de bienes inventariados también, porque principalmente están ubicados en el centro histórico, pero no únicamente ahí, ¿no? Incluso hay parroquias rurales que tienen, por ejemplo, iglesias que son de altísimo valor patrimonial y que no se ha podido intervenir, obviamente por el alto costo también que eso representa, Gustavo. Por ejemplo, la iglesia de Santo Domingo no puede ser intervenida por quienes la administran, en este caso que es la Orden Dominica, pero además tiene un valor turístico y patrimonial que debería ser del esfuerzo no solamente de la municipalidad, sino también del gobierno nacional a través del ente que corresponda para poder restablecerlo y además darle un uso en el que la ciudadanía pueda disfrutar. Este constituye un problema delicado, no solamente en cuanto a iglesias, a monumentos, también a nivel particular. Con el señor director de áreas históricas, cuando manteníamos este diálogo, en esta misma semana, él señalaba que no existe ningún tipo de regulación que de alguna manera favorezca a los ciudadanos que son propietarios de casas con valor histórico y patrimonial, que en muchos casos se vuelve un tema sumamente oneroso su mantenimiento. No hay incentivos de ninguna naturaleza que el municipio les brinde, menos ayudas económicas, por ejemplo, para mantener por lo menos sus fachadas, no se diga la integridad de estas edificaciones. Y estoy de acuerdo totalmente con el director. Incluso esta es una competencia concurrente, no únicamente de la municipalidad, sino también del gobierno nacional. Pero es verdad, existen pocos recursos destinados para la intervención en bienes patrimoniales. Ahí la municipalidad debería haber un mecanismo para poder compartir estas inversiones. Y claro, el propietario, ¿qué es lo que suele hacer? Esperar que el tiempo pase y que más bien sea el tiempo el que se encargue de derrocar por la naturalidad de la vivienda y los daños que está en servicio, y luego pues no hay responsabilidad únicamente más allá de la propia naturaleza. Entonces edifican ya cuando la construcción no puede ser restaurada. Es verdad que los recursos son ingentes. Hacer una intervención solamente en fachada requiere una inversión bastante alta, y más bien los ciudadanos lo que quieren es hacer un uso más eficiente de ese espacio para obtener incluso un rédito económico, que es lo que probablemente está pasando en el bien del que usted ha hecho referencia ayer en la urbanidad. Bien, estamos, me parece que ya aproximadamente un mes de que deje sus funciones el alcalde de la ciudad y usted también como concejal. Vamos a hacer un análisis de lo que ha significado este último periodo, pero no podemos pasar por alto la coyuntura electoral que acabamos de vivir. Usted a momentos en el pasado reciente sonaba incluso como una potencial candidata a la alcaldía de Cuenca. ¿Decidió usted mantenerse en su curul, pedir el voto de los cuencanos para que se le elija nuevamente como concejal? Y tenemos los resultados que ya son públicos y conocidos en la ciudad de Cuenca. ¿Cómo le llegó a usted esta decisión de los cuencanos? ¿Cómo la ha absorbido? ¿Qué lecturas le deja? Bueno, con tristeza, ¿no? Debo ser muy franca ahí, Gustavo. Con tristeza, teníamos otra expectativa. Además, en el proceso electoral manejábamos otra información. Recuerde usted que en alguna entrevista que estuve aquí con usted, habíamos planteado la posibilidad de llegar a la alcaldía, incluso con Paul, y obviamente la posibilidad de reelegirme. La lectura es desde varias aristas, ¿no? En principio, el método de adjudicación de escaños resulta perverso a veces, ¿no? Depender de la votación del alcalde es lo que permite obtener una curul. Eso es clarísimo de acuerdo al método. Yo escuché incluso la entrevista que tuvo con uno de los vocales del Consejo Nacional Electoral y me parece interesante la propuesta de modificar precisamente ese método de adjudicación. Creo que la votación que obtuve fue precisamente el resultado de ese arrastre de la votación electoral. ¿Cuántos votos obtuvo usted? Aproximadamente 9.120. Y no me permitieron llegar. Pero fíjese usted que hay una particularidad. En el caso, yo estuve en el Distrito Sur como candidata, en el Distrito Norte, en donde está nuestro compañero Cristian Zamora, que tuvo la posibilidad de llegar con alguna dificultad también, pero yo me alegro por Cristian, además ha hecho un buen trabajo. Pero incluso la votación en el caso de Cristian es menor a la que yo obtuve, en pocos votos, ¿no? Pero no, a mí no me permitió ingresar. Entonces el método de distribución de los escaños y claro, el Movimiento Igualdad pudo obtener otro curul, ¿no?
Yo lo tomo con mucha humildad, Gustavo. Yo agradezco a la gente que me ha apoyado permanentemente. Claro, también sentimientos encontrados, desde el alivio para poder regresar a la vida familiar y profesional, pero también la tristeza de no poder seguir con algunas iniciativas que teníamos previstas continuar en el Consejo Cantonal y sobre todo mantener siempre mi línea de fiscalización. Me voy con la satisfacción del deber cumplido, aunque ha faltado tiempo para hacer muchas cosas, pero con esa tranquilidad de que hice las cosas de manera frontal, transparente, sin ningún compromiso con absolutamente nadie, sin vender mi voto en ninguna de las sesiones. Y eso creo que la gente ha valorado. Muchas personas me han llamado, también se han solidarizado por el hecho de que los resultados no fueron favorables. Pero yo seguiré sirviendo desde donde me corresponda hacerlo, desde el ámbito privado, desde la universidad, en donde también he tenido un espacio interesantísimo para seguir trabajando, y ahí voy a continuar. Agradecer a la gente que siempre creyó en mi trabajo. ¿Qué expectativas le genera a usted, Pedro Palacios? Yo creo que soy del 70% de las personas que obviamente no votaron por Pedro. Pedro es un gran amigo, es un caballero a carta cabal. Además, soy del 70% de las personas que se sumarán a esa propuesta cuando empecemos a ver resultados también. Yo le deseo la mejor de las suertes. De hecho, le escribí un mensaje, además me contestó de manera muy cariñosa. Pedro, le deseo toda la suerte y además que tenga la posibilidad de mantener gobernabilidad en el Consejo Cantonal. Este es un tema fundamental. Más bien por ahí me preocupa ¿Cómo cree que pueda y que deba hacerlo? Con dificultades, pero tendrá que mantener un diálogo constante con las diferentes bancadas. Por ejemplo, ahora ya se conoce que hay algunas diferencias por la definición de la vicealcaldía. Probablemente la vicealcaldía se obtendrá con una minoría de votos. Ahí las posibilidades eventualmente las puedan tener el mismo Movimiento Igualdad, que tiene 4 concejales, o también el Movimiento Renace, que tiene 4 concejales, siempre y cuando se mantengan en la línea. Pero conozco, por ejemplo, que en el Movimiento Igualdad hay 2 concejales electos que ya están en conversaciones con otras bancadas políticas para más bien alejarse de este propio movimiento. Entonces, vaya, todas esas posiciones podrían incluso complicar a las intenciones que tenga cada movimiento. No solamente es la vicealcaldía, también, Gustavo, las comisiones son importantes, ¿no? Algunas comisiones son fundamentales, como la de áreas históricas, que precisamente conversábamos hace un instante. Entonces, esos temas van a estar muy complicados de resolverse si no se logra tener esta gobernabilidad de estos acuerdos, que a veces mínimamente son necesarios. Otra cosa también, Gustavo, que ha llamado mucho la atención, y claro, los resultados son sorpresivos, es el hecho de que el correísmo tiene 3 concejales, con una votación que le ha permitido llegar de manera cómoda. El correísmo no es que ha muerto en la provincia y en el cantón, y eso creo que debe llamarnos a la reflexión, incluso para los próximos procesos electorales, porque no vaya a ser que empecemos a reconstituir una organización política que fue hegemónica en su momento y que le hizo mucho daño al país y también a la ciudad, porque recuerde usted que el proyecto Tranvía ha sido una iniciativa que se impulsó en el correísmo, con un alcalde del correísmo, y claro, hasta ahora no podemos salir de ese vía crucis. Entonces hay que tener mucho cuidado, y yo creo que también los resultados de las elecciones nos hacen un llamado a la reflexión de qué debemos hacer las organizaciones partidistas. Votaron mayoritariamente por un alcalde nuevo en política, con una figura muy fresca, con un discurso totalmente distinto, con el voto de los millennials y con una campaña que se manejó mucho a través de redes. Ojo que estamos hablando de cerca del 30% de la población, pero que eso también tiene incidencia en el resto de la población. Entonces hay que redefinir, creo yo, la práctica política, y ese es un llamado para quienes hemos hecho política y para los movimientos, sobre todo. Cierto es que con el marco electoral, con el Código de la Democracia actual, no hay forma de candidatizarse si no se tiene el auspicio de un partido o movimiento político, y Pedro Palacios lo ha explicado, ha dicho en 2 ocasiones, una como candidato, otra ya como alcalde elegido, de que no hay ningún tipo de condicionamiento por parte de los partidos o movimientos políticos que le auspiciaron. Pero le preguntamos, ¿le inquieta a usted estos nexos que le permitieron a Pedro Palacios ser candidato? En un caso con Democracia Sí, que lo dirige uno de los mentores de Rafael Correa, Gustavo Larrea, que se conoce hoy en día, es uno también de los principales asesores del gobierno de Lenín Moreno, y el otro movimiento que está dirigido por el hermano de Lenín Moreno, hoy involucrado en el tema de los DINA Papers. Yo le creo a Pedro cuando dice que no atenderá a las necesidades políticas de las organizaciones que lo respaldaron y que auspiciaron su candidatura. Además, se habla de que Gustavo Larrea tiene intenciones de ser candidato a la presidencia, aparentemente. Yo
espero que más bien actúe de manera independiente. Además, ahí no hay ideología siquiera, no hay una línea política partidista que haya marcado el camino de Pedro. Pedro estuvo muy cercano incluso a Creo en los últimos años. Entonces, más bien aspiro que haya sido un momento netamente coyuntural de necesidad electoral para poder ser candidato y que pueda actuar en función de las necesidades que tiene Cuenca. Yo aspiro que así sea y obviamente le creo, ¿no? Pero más allá de eso, es necesario construir un gran pacto social. En Cuenca hay una cantidad importante de pobres en la ciudad. Ahora, incluso cuando recorríamos en la campaña, nos hemos dado cuenta de que es una parte de la ciudad que muchos no conocemos y que es necesario atenderse. Las propuestas de campaña, incluso de Pedro, hacen referencia a la construcción de un nuevo estadio. Yo veía unas declaraciones en el diario El Universo, donde manifestaba que es más barato construir un nuevo equipamiento que readecuar el actual. Yo creo que ahí ha habido poca información, no hay disponibilidad de uso de suelo en Cuenca, le resultará mucho más caro, en eso sí estoy consciente y además con un poco de conocimiento técnico, le resultará mucho más caro construir un nuevo estadio. Yo creo que ahí debería redefinir desde el inicio esa propuesta. La ciudadanía lo va a aceptar, pero siempre y cuando se hable con mucha franqueza. Cuando se habla en el otro extremo de las votaciones de los perdedores de esta elección, se habla de Paul Carrasco, se habla de Esteban Bernal, candidatos respectivamente por su movimiento a la alcaldía y a la prefectura de la SUAY. ¿Cómo mira usted el futuro de estos dos compañeros suyos en esta iniciativa política? Bueno, sí, es verdad. Hay perdedores en procesos electorales, con más o con menos, pero hay pérdidas y obviamente un solo ganador. En el caso de Paul, ventajosamente nosotros tenemos el paraguas nacional, que es Juntos Podemos, que ha adquirido cerca de 21 alcaldes en esta última contienda, y más bien Paul, como presidente de Juntos Podemos, está haciendo un trabajo nacional, con miras obviamente al 2021, porque somos una organización política que hace política. Y obviamente aceptaremos las recomendaciones, las sugerencias. Entendemos también por esto que usted piensa mantenerse en el movimiento. Yo no he tenido pensado salir en absoluto, no tengo razón para hacerlo. Habrá que ver a futuro qué pasa. La pregunta la respondo en el ahora, Gustavo. El futuro habrá que ver qué determina también para mi camino profesional, incluso el político, habrá que resolverlo. Yo creo que han habido muchas fallas en nuestro último proceso electoral, fallas de estrategia, fallas de comunicación, que en su momento también deberíamos analizarlas, pero continuar. Yo no he pensado en retirarme de la política en absoluto, la hago desde hace algunos años, me gusta, pero obviamente este momento hay prioridades, ¿no? Y la prioridad es mi familia y obviamente mis condiciones laborales, porque también yo apoyo en la familia económicamente, entonces debo enfocarme por ahí. ¿Cuál será el futuro para Paul? Yo lo veo ya pues haciendo un análisis de los resultados ya decantados en este momento, trabajando a nivel nacional, porque creemos que podemos también aportar a nivel nacional desde Juntos Podemos, y a nivel local realmente no sé cuál será la decisión de Paul. En el caso de Esteban, creo que queda muy complicado después de los resultados haber dejado una asamblea para candidatizarse por segunda vez a la prefectura y volver a perder las elecciones. Me parece que le complica un poco. Y en el caso de Marcelo Cabrera, creo que este sí será el fin de su carrera política ya. Ahora, como política local con una larga trayectoria, ¿cómo ve usted, ingeniera Ordóñez, el triunfo de Yacu Pérez? ¿Qué lecturas deja a la ciudad, a la provincia, incluso al país? Muy alentadoras en el ámbito de la protección ambiental. También le escribí un mensaje a Yacu, le felicité, dije que me alegraba infinitamente por ver su designación. Una campaña muy sencilla, austera, un hombre brillante que sé que hará un buen trabajo. Yo estoy contenta con esa designación. Y le deseo además toda la suerte del mundo. Además le he dicho a Yacu, y se lo digo públicamente, en lo que requiera respecto al cuidado ambiental, respecto al activismo, yo estoy siempre vigente y para apoyarle. ¿Coincide usted en que Azuay se convierte en una especie de referente nacional en términos de desarrollo sustentable? Indudablemente que sí, pero claro, queda todo el trabajo por recorrer. Así es. Este es un primer El mensaje paso. Electoral está dado. Así es. Todo lo que se haga está por verse. Está por verse, pero yo creo que Yacu enfocará bien ahí los esfuerzos. Y obviamente, en el caso de Pedro y de Yacu, no lo pueden hacer solos. Para eso estamos nosotros como ciudadanos corresponsables.
Bien, queremos agradecer a la ingeniera Ordóñez. Usted va a continuar como concejal del Cantón Cuenca hasta el cierre del periodo. Habíamos dicho que íbamos a evaluar, realmente el tiempo no nos da, pero quizás si nos menciona usted 2 o 3 aspectos de lo que considera usted relevante desde el punto de vista positivo de lo que ha hecho la actual administración, de la cual usted como concejal es parte, y también unos 2 o 3 aspectos negativos, no necesariamente con el afán de crítica, sino de temas que tendrán que ser asumidos para mejorarlos por la nueva administración. Mi posición siempre ha sido respecto a la fiscalización de que no se tomaron decisiones oportunas en términos de la movilidad y obviamente pensando en el proyecto Tranvía. Todavía hay dificultades, Gustavo, está por salir un cuarto informe de Contraloría, que además me da la razón respecto al pedido de destitución que hice para el alcalde hace algunos meses atrás y cuando fui incluso a Quito a la Contraloría sobre la firma de un contrato complementario y pagos y convenios de pago para la fiscalización. El cuarto informe que en borrador se va a leer en esta semana que viene el día miércoles ratifica mi denuncia respecto a que se actuó de manera inadecuada. Ojalá se definan las responsabilidades. Qué pena, la Contraloría nos ha quedado debiendo cuando hemos pedido que le den una continuidad a las responsabilidades definidas en el proyecto Tranvía para funcionarios y para autoridades y también políticos. Algunos temas para evaluar también, quizás los aspectos positivos ha sido la intervención en equipamientos recreativos y parques, ¿no? Creo que ese ha sido uno de los aciertos que ha tenido esta administración, pero sobre los temas de movilidad, de planificación, de construcción de equipamientos importantes, como el caso del mercado mayorista y otras obras de relevancia, la intervención en la feria libre, son una gran deuda. El plan de centro histórico es una gran deuda, el plan de uso y gestión de suelo es una gran deuda y los arquitectos y los ingenieros y constructores, promotores inmobiliarios lo saben, es una gran deuda. Esperamos que la nueva administración priorice y tome las decisiones lo más pronto posible porque el tiempo le puede quedar corto. En la administración que fenece, que era de 5 años, el tiempo le quedó corto porque los últimos meses inauguró muchas obras. En 4 años es un año menos, así que tienen que empezar desde el día 1 con decisiones claras sobre lo que quieren hacer. En términos de fiscalización, de legislación, quedan algunas iniciativas normativas pendientes de debate, que obviamente ya lo resolverá el nuevo Consejo Cantonal, pero creo que se hicieron algunos proyectos de ordenanza interesantes que quedan vigentes. Pero no solamente se trata de que esté publicado en la página web o en el registro oficial, se trata de cómo lo voy a implementar. Y esa creo que es una tarea, más allá de aprobar ordenanzas y resoluciones, es de cómo voy a plantear el modelo de gestión ya en el territorio. Eso está faltando. Culminemos con el proyecto que ha sido una especie de papa caliente para las administraciones municipales desde el año 2012, el proyecto Tranvía. Queda con definiciones o indefiniciones que además son importantísimas para la sostenibilidad económica del proyecto. No hay una tarifa resuelta, se dice que el subsidio también podría ser alto, y eso tampoco se ha definido. Las finanzas municipales están complicadas. La obra, Gustavo, también lo dijimos durante mucho tiempo, no ha sido recibida de manera provisional y esos son temas pendientes. La Cámara de Transportes tampoco ha planteado una propuesta en concreto sobre el sistema integrado, así que más allá de la bicicleta pública y del todavía proyecto, hay mucho que resolver. Muchísimo. La bicicleta pública es un tema súper positivo, yo ahí felicito a Adrián, pero no solo es eso, el sistema de movilidad es otra cosa. Y un tema importantísimo, etapa. Entiendo como idea de la actual administración dejar contratando a la planta de Huangarcucho, cerca de $70 millones en inversión. Yo ya lo puse en mi cuenta de Twitter. Alcalde, espere, deje que resuelva esa gran inversión el próximo alcalde, que además tendrá que ver cómo define pliegos, términos de referencia y quién podría ser el eventual contratista. Esta inversión es altísima, no la resuelva a último momento. Esa es una sugerencia y una petición que la hago públicamente. Bien, gracias nuevamente. Gracias, a la concejal Dora Ordóñez. Yo quiero agradecer, Gustavo, no sé si tengamos oportunidad de conversar, si usted me permite, agradecerle a usted y al medio de comunicación que usted representa por el espacio que siempre me han brindado para poder hacer públicas mis actividades y mi trabajo en el Consejo Cantonal. Espero que podamos seguirnos viendo a futuro. Es nuestra obligación. Muchísimas gracias, además, por mantener siempre esta objetividad que le hace mucho bien al periodismo. Muchas gracias. Gracias a la concejala Ordóñez.